El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 12. Con la motivación adecuada, estamos estudiando el precioso Bodhisattva Charyavatara del gran Acharya Shantideva. En este momento estamos estudiando el quinto capítulo que se conoce como Introspección Vigilante. El tema principal de este capítulo es la recolección y la vigilancia, y esto tiene tres apartados principales que son proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos, el segundo, proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente, y el tercero, instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. Ahora estamos en el segundo, proteger la recolección y la introspección vigilante como métodos para proteger la mente. Este también tiene tres partes, instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante, la segunda, las faltas de no protegerlas, y la tercera, métodos de protección. La tercera también tiene dos partes, métodos para proteger la recolección y métodos para proteger la introspección vigilante. Y estamos en la segunda. Esta también tiene tres partes, aplicar la introspección vigilante antes de empezar una actividad, segunda, aplicarla durante la actividad y tercera, enseñanza resumida sobre proteger la introspección vigilante. Ahora estamos en la segunda. Esta también tiene cuatro partes. La primera es examinar el estado de nuestras tres puertas. La segunda, controlarse tras examinarse. Tercera, tras controlar nuestra mente, adiestrarla en la conducta que la doma. Y cuarta, factores para perfeccionar los adiestramientos. En este momento estamos en la segunda, controlarse tras examinarse. Esta también tiene tres, alejarse de lo que no se debe hacer. Segunda, emprender actividades. Y tercera, cultivar los remedios para no comportarse de ese modo. 2.2.3.1.2.3.2.2b.c.1. Contemplar la dificultad de obtener las libertades y recursos. Del 5.58. Libertades y recursos significa 8 libertades y 10 recursos, o significa la preciosa vida humana que posee las libertades y recursos que explican las 18 características que están en la estrofa número 5.58. Ahora finalmente he obtenido esta libertad suprema. Reflexionando sin cesar en ello, permaneceré con la mente tan estable como el monte Meru, el rey de las montañas. Durante largo tiempo, o una vez cada largo tiempo, se ha estado esperando esta preciosa vida humana. En esta vida, uno ha obtenido esta preciosa vida humana, que es difícil de obtener desde el punto de vista de las causas, desde el punto de vista de su naturaleza, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de los ejemplos. Por tanto, reflexionar sobre lo difícil que es obtenerla nos ayudará a sostener o a resguardar esta mente preciosa como el monte Meru. Resguardar la mente preciosa de las aflicciones mentales o que las aflicciones mentales no puedan mover o dominar esta mente preciosa. La mente está bien protegida. Si resguardamos nuestra mente firmemente, entonces bloquea todas las aflicciones mentales activas y no surgirán en el continuo mental en ese momento. Uno debe sostener la mente preciosa con firmeza, pensando en la dificultad de obtener la preciosa vida humana una y otra vez. Aprovechar lo que se ha obtenido. Ahora el segundo punto es aprovechar lo que se ha obtenido. Esto también tiene dos partes. El cuerpo carece de una esencia a la que merezca la pena aferrarse y, segundo, enseñanza acerca de que el cuerpo se debe emplear para aprovechar esta oportunidad. El cuerpo carece de una esencia a la que merezca la pena aferrarse. Así pues, primero, lo que necesitamos proteger es nuestra mente, no solo el cuerpo. Proteger solo el cuerpo no tiene mucho sentido o esencia porque en el instante de la muerte, en algún lugar después de que uno muera, el cadáver se entrega a... El cadáver se corta en pedazos y luego se da a... En cualquier caso, el cadáver se da a los animales, como los buitres. Y ellos dan tirones a este cuerpo por todos lados. Los buitres tironean de este cuerpo por todos lados. Y en ese momento, si uno no está afligido, ¿por qué tiene que aferrarse a este cuerpo? ¿Por qué necesita valorar solo este cuerpo? ¿Por qué la mente necesita aferrarse a este cuerpo? Si uno dice que necesita este cuerpo, entonces aquí la respuesta es que la mente y el cuerpo están separados. El cuerpo no beneficia a la mente o la mente no necesita este cuerpo. Uno podría pensar que, aunque estos dos están separados, se necesita una base.
La mente necesita una base, por eso necesita aferrarse. Uno necesita aferrarse al cuerpo y solo necesita sostenerlo así. Uno también puede sostener o proteger la madera. De hecho, en la estrofa 561 se dice: ¿por qué, oh mente confusa, no te aferras a una figura limpia de madera? ¿Por qué proteges este pútrido artilugio hecho de tantas impurezas? Muestra que no hay esencia en esto. Si analizamos el cuerpo, si primero solo lo analizamos visualmente, si separamos la piel, la carne, los huesos, etc., no podemos encontrar la esencia del cuerpo, incluso si uno se esfuerza por encontrarla, no la verá. En tal caso, ¿por qué todavía uno genera apego a él y lo aprecia con cariño? Si piensa que necesita disfrutar de esto o necesita utilizarlo, entonces la respuesta es que uno no puede comerse la carne del propio cuerpo, no puede beber la sangre, etc. Así que no ayuda, no es algo que sea útil para uno mismo, solo es útil como alimento para los buitres y otros animales. La 566 dice: sin embargo, quizás sí pueda guardarse como comida para los buitres y chacales. Esta forma humana es meramente un instrumento que ha de usarse. Aquí significa que el cuerpo no tiene esencia para generar apego. Este es el punto principal, tal como se presenta en esta primera parte. El cuerpo no tiene la esencia o no tiene sentido como para generar apego. Esto no significa que en este momento, actualmente, debamos separar el cuerpo de la mente o que uno deba morir ahora mismo. Separar el cuerpo de la mente no significa eso. Significa que no tiene sentido tener apego. No significa que uno no deba emplear este cuerpo para la práctica del Dharma. Significa que no tiene sentido el apego, pero necesitamos utilizar este cuerpo como base para practicar el Dharma. 2.2.3.1.2.2.2.2.B.C.I.2. Enseñanza acerca de que el cuerpo se debe emplear para aprovechar esta oportunidad. 5.67 al 5.70. Ahora, el siguiente punto es enseñanza acerca de que el cuerpo se debe emplear para aprovechar esta oportunidad. El siguiente, de la estrofa 5.67 a la 5.70. Dice la estrofa 5.67. Y aunque lo hayas protegido, ¿qué vas a hacer cuando este cuerpo, el cuerpo humano, solo debe emplearse para practicar virtud o para hacer acciones virtuosas? Incluso si protegemos este cuerpo, que el despiadado Señor de la muerte te lo arrebate para dárselo a las aves y los perros, o a los buitres, tras la muerte. Esto es como, por ejemplo, en la siguiente estrofa, 5.68, que dice: si a los sirvientes que no pueden trabajar no se les proporciona vestidos y demás, ¿por qué te esfuerzas en mimar tanto a este cuerpo que, aunque lo sustentes, partirá? Esos sirvientes, cuando envejecen, cuando no pueden cumplir con su deber, no se les recompensa, ni se les da ropa, ni comida, etc. Entonces, ¿por qué uno necesita mantener con tanto esfuerzo este cuerpo que, aunque nutrido, te abandonará? Así como el patrón paga el salario a los trabajadores y les deja hacer su trabajo, de forma similar uno debería dar comida y ropa al propio cuerpo. Y eso también obteniendo esa comida y ropa a través de actos positivos, no a través de actos negativos. De hecho, no todos los trabajos en el mundo son positivos. Algunos son negativos, muchos son positivos, a nivel mundano. Mediante un trabajo positivo, uno puede ganarse y dar comida y ropa al propio cuerpo. Y luego cumplir el propio propósito, que significa el propio propósito de la bodhicitta, es decir, realizar acciones que sean para el bien de todos los seres sensibles. Significa que uno debe cuidar este cuerpo dándole comida y ropa, etc., a través de acciones positivas. Y debe emplear esto para practicar el modo de vida del bodhisattva o realizar acciones que sean de beneficio para todos los seres sensibles. Aquí no significa que no necesitemos el cuerpo, sino que no necesitamos tener apego, que no deberíamos tener apego. Y si uno no está utilizando este cuerpo para el bien de los demás, entonces no es necesario darle comida ni ropa. Por eso uno debería pensar o percibir este cuerpo como un barco. El barco es un medio con el que uno puede ir y volver, cruzar el río y volver, ir a la otra orilla y volver. De igual modo, deberíamos pensar que este cuerpo también es como el medio, como un barco para cruzar.
Aquí cruzar significa cruzar el océano del samsara con este barco del cuerpo humano. Uno debería percibir su propio cuerpo humano como un barco. Y basado en esto debería cumplir el propósito de todos los seres sensibles, o en otras palabras, al percibir este cuerpo humano como un barco, con el fin de lograr el beneficio de todos los seres sensibles, uno desea alcanzar la budeidad. Por lo tanto, mediante esta preciosa vida humana, que es como un barco, mediante esto se puede alcanzar la budeidad, alcanzar o lograr la budeidad. Así como con el barco uno puede cruzar el río, igualmente con el barco de la preciosa vida humana puede cruzar el océano del samsara y finalmente alcanzar el estado de iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles. Cuando después de cruzar el río, ya no tenemos apego al barco tras haberlo utilizado, simplemente lo dejamos en la orilla, a un lado del río. No tendremos apego. No queremos llevarlo todo el camino hasta nuestro destino, sea la ciudad o el lugar al que queramos ir, no lo llevaremos con nosotros por tierra porque sería muy difícil de cargar. Simplemente lo dejamos ahí sin tener ningún apego. Igual que eso, el cuerpo deberíamos utilizarlo y luego dejarlo atrás. Incluso si tenemos un fuerte apego a este cuerpo, aún así no podemos mantener este cuerpo por siglos. Uno tiene que dejar atrás este precioso cuerpo. Cuando uno muere, nadie puede llevar este cuerpo a la próxima vida, o nadie puede conservar este cuerpo por siglos. Por tanto, deberíamos simplemente utilizarlo y luego dejarlo atrás, desecharlo. Después de eso, este cuerpo será dispuesto de una u otra manera, ya sea incinerado o enterrado bajo la tierra o algo así. Necesitamos pensar que este cuerpo es como de usar y tirar, y cuando uno lo desecha no debería tener apego. Y mientras lo utilizamos, tampoco deberíamos tener apego. Por ejemplo, cuando empleamos el barco para cruzar el río, simplemente utilizamos el barco para cruzar, no tenemos apego al barco, simplemente lo utilizamos para cruzar el río como un medio para cruzar el río. De la misma manera, deberíamos pensar en este cuerpo como un barco y utilizarlo de modo apropiado sin tener ningún apego. Y si lo empleas adecuadamente, al utilizar este precioso cuerpo de manera significativa, puedes cruzar el océano del samsara y finalmente alcanzar el estado de iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles. 2.2.3.1.2.2.3.2.2 C. Tras controlar nuestra mente, adiestrarla en la conducta que la doma. El siguiente punto es, tras controlar nuestra mente, adiestrarla en la conducta que la doma, que también tiene 3. Tener introspección vigilante en todo tipo de conducta. Segundo, lo principal es el entrenamiento mental. Y tercero, purificar los oscurecimientos que más afectan a la mente. 2.2.3.1.2.2.3.2.2 C.A. Tener introspección vigilante en todo tipo de conducta. El primero también tiene 4 partes. La primera es conducta general que llevar a cabo en todas las ocasiones. La segunda, conducta específica para desarrollar virtud. Tercera, abandonar la conducta que puede hacer que las personas mundanas pierdan la fe. Y cuarta, cómo proteger el dormir. 2.2.3.1.2.2.3.2.2 C.A.I. Conducta general que llevar a cabo en todas las ocasiones. Primero, conducta general que llevar a cabo en todas las ocasiones, que también tiene 3 secciones. 2.2.3.1.2.2.3.2.2 C.A.I.1. Ser apacible en las actividades cotidianas, 5.71 al 5.73. La primera sección es ser apacible en las actividades cotidianas. Primero, el texto explica esto que va de la estrofa 5.71 a la 5.73. Aquí, ser apacible en las actividades cotidianas significa con la mente controlada. Significa que primero uno debe dominar o controlar su propia mente, y luego tener siempre un semblante sonriente. Uno debe abandonar los ceños fruncidos o miradas iracundas. Siempre deberíamos mostrar un aspecto pacífico, una apariencia amable. Y también uno debe ser un amigo verdadero y honesto con todos, mantenerse en armonía con todo el mundo.
Con quien quiera que uno se relacione, debe siempre ser amigo suyo. Uno debe convivir siempre con ellos en armonía. No debe discutir con nadie, debe ser honesto, decir siempre la verdad. Es decir, uno debe decir siempre lo que sea significativo, decir siempre la verdad con un propósito significativo. De hecho, a veces el habla verdadera, decir la verdad, puede ser negativo, incluso si es cierta. A veces decir la verdad puede dividir a dos personas, o a una pareja, o a dos grupos. Decir la verdad se convierte en un discurso divisivo que divide a la gente o al grupo, o que genera desarmonía dentro de la pareja o dentro de los grupos, etc. Aquí significa que uno debe decir la verdad que beneficia a los seres o decir la verdad que tenga sentido. Aquí también se dan consejos sobre cómo ser amable, no agresivo. En la estrofa 5.72 dice: «No moveré por descuido ruidosamente las sillas y demás». Cuando muevas sillas o muebles, no los muevas de forma agresiva y ruidosa, sé amable. Incluso cuando muevas sillas y muebles, deberías moverlos con suavidad. También dice: «Ni abriré con violencia las puertas». Así que no cierres la puerta con brusquedad, ni la abras de manera agresiva. Siempre disfrutaré siendo humilde. Y en la siguiente, 5.73, dentro de la misma sección, dice: «Las garzas, los gatos y los ladrones, por actuar silenciosa y sigilosamente, consiguen llevar a cabo lo que se proponen. Y así es como los sabios han de obrar siempre». Significa que uno debe ser suave, pacífico, tranquilo y apacible. Cuando uno camina o en las actividades cotidianas, debe actuar de forma suave, tranquila y pacífica, igual que las garzas, los gatos y los ladrones, porque, por ejemplo, las garzas se mueven con suavidad. También los gatos, cuando intentan atrapar al ratón, son muy tranquilos y silenciosos. Si hacen ruido, entonces el ratón escapará, por lo que son muy callados y tranquilos. Y también como los ladrones, cuando intentan robar en una casa, intentan entrar en la casa sin que nadie lo note, sin que los dueños de la casa se den cuenta. De este modo logran sus objetivos. Esto no quiere decir que uno deba hacer como ellos, matando o robando, sino que debe actuar pacíficamente. Ese es el punto principal. Así que no concuerda en todos los aspectos, en todos los ángulos. No significa que uno deba matar como un gato o robar como un ladrón. Significa que uno debe actuar con paz, con suavidad. El mensaje principal aquí es actuar pacíficamente con el cuerpo y el habla. Cuando hables, no hables como si estuvieras gritando o algo así. Habla con suavidad. Utiliza lenguaje amable. Por tanto, las acciones físicas y verbales deben ser pacíficas. 2.2.3.2.2.3 .2.2.c.a.2 Comprometerse a aprender de los demás. Ahora la siguiente sección, comprometerse a aprender de los demás, que va de la estrofa 5.74 a la 5.78. Aquellos que son hábiles en corregir sus propias malas acciones o actos negativos, quienes son hábiles en dar consejos o guiarnos, y aquellos seres sagrados que, sin que se les pida, nos están ayudando y beneficiando, las palabras de tales personas deberíamos respetarlas. Deberíamos respetar su discurso, sus consejos, y aceptarlos con gran respeto y sin ningún orgullo o arrogancia. Deberíamos convertirnos en sus discípulos, sus seguidores. A cualquiera que dé buenas enseñanzas o a quien dé buenos consejos o buenas enseñanzas, no deberíamos tener pensamientos de celos ni de competencia, sino que, sin ninguna competencia ni celos, simplemente los elogiamos. Y a cualquiera que haga acciones meritorias, si vemos a alguien realizando actos meritorios, simplemente lo alabamos y sentimos alegría por sus buenas acciones. También dice: ensalzaré sus cualidades discretamente. Primer verso, estrofa 5.76. Normalmente, si uno realmente desea alabar a una persona, debe intentar alabarla o intentar explicar las cualidades de esa persona discretamente, o no delante de la persona. En realidad, todo depende de la intención. A veces uno alaba a la persona delante de ella misma para que tal vez le den un ascenso, le den recompensas, le den más poder a uno mismo, etc. Por eso, si uno alaba delante de ella con esa intención, eso no es correcto. Solo está intentando agradar a esa persona para poder obtener algún beneficio a cambio.
Para evitar eso, creo que estas son las razones principales por las que aquí se dice que no se debe alabar delante de la persona, sino a sus espaldas. Si alguien más está alabando delante de ella, uno simplemente sigue y alaba delante de esa persona. Pero uno no debería empezar a alabar delante de la persona. Además, uno no debería tener arrogancia en ningún momento. Al hacer esto, todos los demás actos meritorios, todas las acciones positivas de los demás, se convierten en causa de la alegría de uno. No tiene pensamientos de celos ni de competencia. Sea cual sea la acción positiva que estén haciendo o que hagan los demás, uno simplemente la aprecia y se alegra. Uno se siente feliz por las buenas acciones de los demás. Por lo tanto, todos los actos positivos de los demás se convierten en causa de la alegría de uno. Y esa alegría es difícil de comprar con dinero. Por eso uno debería experimentar la felicidad y la alegría a través de las buenas cualidades de los demás. Y al hacerlo, eso no hará disminuir la riqueza de uno, etc. Y además de eso, uno tendrá más felicidad en el futuro, en la próxima vida. Si se siente enfadado, si se siente infeliz por las buenas cualidades de los demás, el simple hecho de ver las buenas cualidades de los demás le causará infelicidad, tristeza, sufrimiento, no solo en esta vida, sino que también causará más y más sufrimiento en la próxima. Por ello, es muy importante entrenar nuestra mente y convertir todas las acciones positivas de los demás en causa de nuestra propia felicidad. Solo con ver las buenas cualidades y los actos positivos de los demás, deberíamos alegrarnos, deberíamos regocijarnos, sentir alegría. Por nosotros mismos deberíamos alegrarnos, deberíamos sentir alegría por sus actos positivos, y entonces uno experimentará felicidad en esta vida y en la próxima. Si hacemos lo contrario, si nos entristecemos por las buenas cualidades de los demás, en esta vida nos sentiremos muy infelices, y en la próxima vida también, y eso causará más y más sufrimiento. Todos deseamos alcanzar la felicidad, por eso deberíamos involucrarnos en la acción correcta, que es la causa de la felicidad. Y aquí, la causa de la felicidad no es otra que regocijarse por las virtudes ajenas, sentirse feliz por los actos virtuosos o buenos de los demás. 2.2.3.2.2.2.3.2.2.c.A.I. Tener una conducta virtuosa en nuestras actividades. 5.79 y 5.80. Ahora, la tercera sección es tener una conducta virtuosa en nuestras actividades, lo cual corresponde a las estrofas 5.79 y 5.80. Cuando uno habla, debe hablar con coherencia, siendo fiable para los demás. Además, debería hablar sobre el tema adecuado en el momento adecuado o tener conversaciones apropiadas. Y debería intentar hablar con claridad, intentar explicar el significado con claridad y también agradablemente. Uno debería hablar sin una motivación incorrecta, no debería hablar movido por el apego o por la ira. Uno debería hablar sin este apego o enojo, con la intención correcta, con amabilidad y con moderación. Debería hablar gentil y moderadamente. Lo siguiente que dice la estrofa 5.80 es: cuando mire a otros seres, pensaré que gracias a ellos lograré alcanzar la budeidad, y lo haré directa y afectuosamente. Entonces, cuando miremos a los seres sensibles, deberíamos pensar que por apoyarnos en ellos, o gracias a ellos, uno se convierte en Buda o alcanza la budeidad. Y pensando así, no debería ver sus faltas ni criticar sus defectos. Debería verlos con gran afecto, con amor bondadoso o con amor. Aquí dice que a través de los seres sensibles, gracias a los seres sensibles, uno puede alcanzar la budeidad. Esto es cierto, es solo para explicar esto. Cómo gracias a un ser sensible uno puede convertirse en Buda. En realidad, en las enseñanzas del Mahayana, la enseñanza fundamental, la práctica fundamental del Mahayana, es practicar el amor bondadoso, la compasión, el refugio y la bodhicitta. Estas son las prácticas fundamentales del Mahayana, y todas estas prácticas dependen de los seres sensibles. Sin apoyarse en todos los seres sensibles, no es posible hacer estas prácticas fundamentales. Cuando practicamos el amor bondadoso decimos, y deberíamos pensar, que todos los seres alcancen la felicidad y la causa de la felicidad.
Y cuando practicamos la compasión, lo mismo, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de la causa del sufrimiento. Por tanto, si no nos enfocamos en algunos de los seres sensibles, entonces no es posible enfocarnos en todos, porque no estamos incluyendo a algunos. Y eso es exclusivo, no inclusivo. Con el pensamiento exclusivo no es posible enfocarse en todos los seres sensibles, porque estamos dejando a algunos seres fuera. No estamos incluyendo a algunos seres en nuestro objeto de amor bondadoso o de compasión, por lo que no se convierte en un amor bondadoso infinito ni en un amor bondadoso ilimitado, pues no estamos incluyendo a algunos de los seres. Incluso si dejamos atrás a un solo ser, entonces no es completo ni con seres sensibles ilimitados, pues los seres no están completos si dejamos a una sola persona o a un solo ser atrás. Si no incluimos a una sola persona de entre todos los seres sensibles, si no incluimos a un ser, esto significa que no incluimos a todos los seres sensibles. Sin depender de todos los seres, no es posible practicar el amor bondadoso y la compasión. Y también cuando practicamos el refugio decimos, yo y todos los seres sensibles, desde ahora en adelante y hasta alcanzar la budeidad, tomaremos refugio en el Gurú, el Buda, el Dharma y la Sangha. En ese instante, en la práctica del refugio, también necesitamos enfocarnos en todos los seres sensibles. Sin esto, no podemos tener el propósito correcto al practicar el refugio, ni al practicar la bodhicitta, donde por supuesto también debemos enfocarnos en todos los seres sensibles. Decimos, por el bien de todos los seres sensibles, deseamos alcanzar la budeidad. Sin apoyarnos en todos los seres sensibles, es imposible practicar el amor bondadoso, la compasión, el refugio y la bodhicitta, que son las prácticas fundamentales de la tradición mahayana. Y sin practicar esto, es imposible practicar las enseñanzas del Mahayana, pues para hacer la práctica del Mahayana debemos basarnos en el amor bondadoso, la compasión, el refugio y la bodhicitta infinitos. Basándonos en estas prácticas es cuando podemos hacer otras prácticas del Mahayana. Es decir, sin esto no podemos hacer otras prácticas. Y si no hacemos todas estas prácticas mahayanas, es imposible alcanzar la budeidad. Por lo tanto, cuando veamos a cualquier ser sensible en cualquier momento y lugar, deberíamos pensar que gracias a ellos podemos alcanzar la budeidad, porque ellos también forman parte de otros seres. Gracias a ellos, uno puede alcanzar la budeidad. Con tal percepción, no debería criticarlos, sino que debería mirarlos siempre con gran afecto, con gran amor. Aquí también se nos aconseja cómo percibir a los seres. Uno no debería criticarlos, no debería ver sus defectos, debería verlos como la causa de la propia liberación e iluminación. Y también se nos aconseja verlos con amor, con afecto. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2. Conducta específica para desarrollar virtud. Ahora el siguiente, conducta específica para desarrollar virtud, que también tiene dos partes: cómo llevarla a cabo uno mismo y, en segundo lugar, cómo beneficiar a otros. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.1. ¿Cómo llevarla a cabo uno mismo? Primero, ¿cómo llevarla a cabo uno mismo? También tiene tres partes. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.1.A. Enseñanza acerca de que la virtud, que es lo que se debe llevar a cabo, tiene que ser poderosa. 5.81. La primera es enseñanza acerca de que la virtud, que es lo que se debe llevar a cabo, tiene que ser poderosa. Aquí se muestra cómo uno puede hacer que nuestras acciones sean más poderosas, lo cual corresponde a la estrofa 5.81. Siempre motivado por la más alta aspiración. Lo primero es takpar, que significa siempre. Creo que siempre o hacerlo diariamente. Por ejemplo, si hay una persona que hoy está realizando una práctica particular que ha venido realizando todos los días durante muchos meses y años, y luego hay otra persona que está haciendo esa misma práctica solo hoy,
Si ambas realizan la misma práctica el día de hoy, el mérito de esa práctica de hoy, de la persona que la está haciendo todos los días durante meses y años, es más poderoso que el mérito de quien hace la práctica solo hoy. Este es el poder de la continuidad. Gracias a la continuidad, es decir, gracias a hacerlo de forma continuada durante meses y años, el mérito de hoy de esa persona es más poderoso que el de otra que solo la está haciendo el día de hoy. Ese es el significado de siempre o quien lo ha estado haciendo diariamente. Segundo, la más alta aspiración, que significa que uno lo hace con una fuerte intención. Una fuerte aspiración o intención implica que tendremos más mérito o que se vuelve más poderoso. Por ejemplo, frente a una estatua del Buda, si uno hace postraciones con una fuerte intención, como si lo hiciera frente al Buda real, y otra persona también hace la misma postración, pero sin una intención seria o fuerte, simplemente haciéndola como imitando la postración de la otra persona, sin ninguna intención fuerte, entonces la postración de quien la hace con una intención fuerte, con la intención correcta, acumulará mucho más mérito que la de quien la hace sin una fuerte intención, sin una buena motivación. Por tanto, una fuerte aspiración o motivación realmente puede hacer que nuestra acción sea más poderosa. Tercero, uno debería adoptar o practicar el antídoto poderoso que puede controlar y suprimir o destruir los pensamientos opuestos o pensamientos negativos. Si adoptamos o practicamos el antídoto poderoso, se vuelve más poderoso. Y también depende del objeto hacia el que uno lo está haciendo. Hay campos especiales como el campo de las cualidades, el campo del beneficio y el campo del dolor. Campo de las cualidades significa que incluso simplemente hacer acciones positivas hacia el Buda hace que nuestra acción se vuelva más poderosa. Campo del beneficio significa que ayudar a nuestros padres es más poderoso que ayudar a cualquier ser ordinario. Y campo del dolor significa que ayudar a una persona enferma o a alguien que realmente necesita ayuda es más poderoso. Por ejemplo, dar comida. Si das comida a un mendigo que realmente sufre de hambre y sed, es más meritorio que dar comida a una persona que no tiene hambre ni sed. Así que los mendigos y los enfermos son el campo del sufrimiento, y ayudarles es más poderoso. Estos son algunos de los puntos, algunas de las prácticas que pueden hacer nuestras acciones más poderosas. En esta primera parte dice, enseñanza acerca de que la virtud, que es lo que se debe llevar a cabo, tiene que ser poderosa. 2.2.3.1, .2.3.2.2.3.2.A.2.1.b, modo de llevarla a cabo. La segunda parte es el modo de llevarla a cabo. Debemos conocer los puntos esenciales. ¿Cuáles son las acciones más poderosas? ¿Cuándo debemos realizar las acciones poderosas? ¿Cómo podemos realizar acciones poderosas? De hecho, hay acciones poderosas. No solo estos puntos, hay otras formas. No solo las que mencioné en la estrofa anterior, sino que también hay muchas otras maneras de hacer que nuestra acción sea más poderosa. Por ejemplo, si haces una acción en lugares sagrados, por ejemplo, en Bodh Gaya, es más poderosa debido al poder del lugar sagrado. Ya sea que hagamos el bien o el mal, todas las acciones se vuelven más poderosas si se hacen en un lugar sagrado. Es más poderoso que hacerlo en un lugar normal, y esto se debe al poder del lugar sagrado, y también al tiempo. Si lo haces en una ocasión especial como el día de Vesak, cuando el Buda, como el príncipe Siddhartha, alcanza la budeidad bajo el árbol de Bodhi, en Bodh Gaya, o el día del primer giro de la rueda del Dharma, cuando el Buda giró la rueda del Dharma, etc. Y también los días de aniversario de nuestros maestros del pasado y los cumpleaños de los maestros actuales, etc. En estas ocasiones especiales, si realizamos acciones, es más poderoso que hacerlas en días normales. Otro momento es aquel que ya he explicado, que es siempre. Alguien que hace la práctica todo el tiempo o diariamente durante meses y años. La práctica de hoy de esa persona es más poderosa porque la ha estado haciendo diariamente. Así pues, en cuanto al tiempo, hay dos. Una es siempre y otra es en ocasiones especiales. Y si uno realiza una acción completa, es más poderosa. La acción que tiene la parte preliminar, la parte principal y la conclusión, si tenemos estas tres, nuestra acción se vuelve más poderosa. Y si faltan una o dos, se vuelve menos poderosa. Por ejemplo,
Hacer circunvalaciones con la intención correcta y con la visualización correcta, y luego al final, con la dedicación correcta, esa circunvalación es más poderosa. A diferencia de un animal que hace accidentalmente la circunvalación, que es menos poderosa, pues ese animal no tiene estas tres partes: intención de circunvalar, la visualización en la parte principal, ni la dedicación al final. Y aunque este animal hizo la circunvalación a un templo, la hizo accidentalmente, sin ninguna intención y sin ninguna dedicación. Por tanto, resulta menos poderosa. Así que una acción completa es más poderosa. Se puede hacer una acción completa en lo positivo o en las acciones negativas. Uno debería hacer la acción completa de acciones completamente positivas. Hay muchas formas de hacer que nuestras acciones sean más poderosas. Aquí dice que uno debe ser bueno al realizar las virtudes poderosas y sentir gozo al hacer esto, por uno mismo y para el beneficio de todos los seres. Y realizar la acción sin depender ni apoyarse en otros. Esto no significa que no deba influir a otros para que practiquen. No debemos forzar a otros a practicar, pero sí podemos facilitar que otros hagan la práctica. Entonces debemos guiarles, influirles o debemos ayudarles a practicar, a realizar la misma práctica. Y cuando dice «no dependeré de nadie», significa que no deberíamos forzar o llevar a los demás a practicar el Dharma. Si ellos lo desean, si tenemos amigos espirituales, podemos guiarles y ayudarles a practicar. Enseñanza acerca de qué adoptar y qué abandonar en términos de superior e inferior. Tercera parte. Enseñanza acerca de qué adoptar y qué abandonar en términos de superior e inferior. Las 6 perfecciones. En la práctica de las 6 perfecciones, las últimas son superiores. Por tanto, podemos decir que la práctica de la conducta es más elevada que la generosidad y que la práctica de la paciencia es superior a la práctica de la conducta. Pero hay algunas excepciones. Aquí dice, por una inferior no abandonaré otra superior. Lo superior no debe ser abandonado por lo inferior. Significa que debemos ver en la situación qué es lo más importante, cuál es en sí más importante. Aquí, lo superior no debe ser abandonado por lo inferior, significa que por un propósito pequeño no deberíamos regalarlo o abandonar el propósito mayor. A veces, el propósito menor puede ser la conducta y el propósito mayor puede ser la práctica de la generosidad, por lo que hay algunas excepciones como esta. Generalmente, las últimas perfecciones son superiores. La última línea de la estrofa 5.83 dice, «El bien de los demás es lo más importante». Por tanto, lo principal es considerar el propósito de los demás. ¿Qué acción es más necesaria o más importante hacer en ese momento en especial para ese ser en particular? Dependiendo de eso, uno debería actuar. En el caso del cazador, en ese instante la práctica de la generosidad o la práctica de dar ausencia de miedo se vuelve más importante que la conducta moral. Dependiendo de la situación, dependiendo del tiempo y de la situación, uno debe actuar en consecuencia, pero siempre debe actuar con la motivación correcta, con bodhicitta. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2 ¿Cómo beneficiar a otros? Ahora, ¿cómo beneficiar a otros? Y también tiene 2, enseñanza breve y explicación extensa. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.A. Enseñanza breve. 5.84. Primero, enseñanza breve. Uno siempre debe poner esfuerzo en realizar la acción que beneficie a otros. En la estrofa 5.84 se dice, «El compasivo, que ve más allá, para este fin ha permitido lo que está prohibido». Así, incluso el compasivo, que también significa Buda, que ve más allá o que tiene una visión a distancia, para este fin ha permitido lo que está prohibido. A veces, aunque uno no debería realizar acción alguna, puede realizar una acción que supuestamente no debería hacerse debido a la situación. Por ejemplo, pienso que esto es fácil de entender con lo que dice la historia del cazador. En realidad no se debería mentir, pero en esa situación se puede decir una mentira. Así que incluso alguien puede hacer algo que no debería hacerse en general, pero hay excepciones en un caso especial como este. Esto significa que incluso aquello que ha sido prohibido se le permite a uno hacerlo dependiendo de la situación.
2.2.3.1.2.2.3.2.2.2.c.A.2.b. Explicación extensa. Siguiente, explicación extensa, que también tiene dos partes: dar cosas materiales y cómo beneficiar mediante el Dharma. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.b. Dar cosas materiales. Primero, dar cosas materiales, que también tiene tres secciones: 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.b.I.1. Cómo compartir comida. 5.85. La primera es cómo compartir comida. Sea cual sea el alimento o cualquier sustento que uno se haya ganado, debería compartirlo con los animales, con los espíritus hambrientos, con los seres en una situación desafortunada, como los mendigos, y también con aquellos que han abrazado la disciplina. Uno debe compartir la comida con ellos y tomar el alimento moderadamente, ni demasiado ligero, ni demasiado escaso, ni demasiado pesado. Uno debe tomarlo con moderación. De lo contrario, si toma la comida con apego, no está realizando una acción positiva. Si se genera un fuerte apego a la comida y no se esfuerza en las virtudes, eso no está bien y se convierte en una falta. Aquí también se aconseja comer moderadamente, ni muy poco, ni demasiado, ni muy pesado, y que deberíamos comer solo para sostener la vida, para vivir, no por apego. Uno debe comer solo para vivir. Y si vivimos mucho tiempo, entonces tenemos más oportunidad de practicar el Dharma y de beneficiar a los seres sensibles. Así pues, con esta intención, uno debe comer y también debe compartir la comida con los seres mencionados anteriormente. Este punto corresponde a las tres primeras líneas de la estrofa 5.85. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.b.1.2. ¿Cómo dar ropa y demás? 5.85. Ahora, la última línea de la estrofa 5.85 es la segunda sección, ¿cómo dar ropa y demás? Creo que esto se basa en monjes y monjas célibes, quienes deberían dar toda la comida y todos los restos. Deberían comer la comida del cuenco de limosnas y lo que sobra, el resto se debe dar a los demás. El resto se debe compartir, se debería dar a los demás. Uno no debería almacenar mucha comida en una despensa, sino comer moderadamente del cuenco de limosnas. Y dar a otros seres todo lo demás, todas las pertenencias, excepto los tres hábitos del Dharma. Pienso que esto está dedicado a monjes y monjas célibes. Derivado de esta instrucción para monjes y monjas célibes, deberían dar todo lo demás, excepto los tres hábitos, porque el propio Buda dijo que no deberían dar estos tres hábitos. 2.2.3.1.2.2.3.2.2.c.A.2.b.1.3. ¿Cómo dar el cuerpo? 5.86 y 5.87. Y la tercera sección es cómo dar el cuerpo, que son las estrofas 5.86 y 5.87, que dicen que necesitamos el cuerpo para practicar el Buda Dharma, y que uno no debe dañar su propio cuerpo solo por un beneficio menor hacia los demás. Por ejemplo, nosotros como seres humanos ordinarios somos principiantes, por lo que no deberíamos ofrecer nuestro cuerpo para una comida de tigres, porque incluso si les damos nuestro cuerpo, solo les sirve para una comida, no para siempre ni para meses y meses. Por tanto, por beneficios menores, no deberíamos dañar nuestro propio cuerpo, sino que deberíamos protegerlo, pues con él estamos realizando la práctica del Dharma. Y gracias a esta práctica, gradualmente podremos cumplir todos los deseos de los seres sensibles. Así que por un propósito menor no se debe entregar el propio cuerpo. A veces, incluso cuando uno sacrifica su cuerpo, no es seguro que esto realmente beneficie a los demás. No es seguro que realmente ayude a otros o no. Y si no ayuda, entonces sentimos arrepentimiento, y eso puede ser un obstáculo para nuestra propia práctica. Puede surgir la duda de pensar, si uno no ofrece el cuerpo o no sacrifica el cuerpo, ¿está rompiendo la promesa del Bodhisattva?
La respuesta es no, porque uno debería emplear esta vida a fin de cumplir el gran propósito de ayudar a los demás, en esta vida y en las próximas vidas. Esto significa que debe utilizar esta vida, no significa que deba sacrificar ni entregar este cuerpo, ni que deba simplemente arrojar o sacrificar o utilizar este cuerpo para propósitos menores, ni que deba morir. Significa que uno debe emplear este cuerpo para el beneficio y ayuda de los demás, y para lograr su felicidad. Se debería utilizar este cuerpo como sirviente de los demás. Por tanto, como principiantes, no debemos simplemente entregar este cuerpo a los demás. Pero hay algunas excepciones. Cuando uno alcanza realizaciones superiores, si vemos una razón muy importante, muy grande, podemos sacrificar el cuerpo. Pero no por ahora, no como principiantes. Solo cuando uno alcanza una realización más alta o cuando ve que algo es muy importante, entonces es diferente. De no ser así, uno no debe sacrificarse ni entregar este cuerpo a los demás. Con esto concluyo la sesión de hoy. Y al final debemos hacer, como siempre, la dedicatoria.